Advertencia, nota importante. Este audiolibro es una producción de entretenimiento y no tiene fines educativos o informativos. Estoy mejorando mis habilidades de narración y dicción, por lo que agradezco su paciencia y comprensión. 2. El martillo de las brujas. Las brujas no se preocupaban mucho en ocultar su juego. Más bien lo proclamaban, y es por su boca misma que Sprenger recogió buena parte de las historias que adornan su manual. Se trata de un libro pedante, calcado ridículamente sobre las divisiones y subdivisiones de los tomistas, pero ingenuo, muy convencido, el libro de un hombre verdaderamente aterrado que en ese duelo terrible entre Dios y el diablo, en el cual Dios permite generalmente que el diablo saque ventaja, no ve otro remedio que perseguir a éste con la llama en la mano, quemando lo más rápidamente posible los cuerpos en que ha elegido domiciliarse. Sprenger no tiene más que un mérito, haber hecho un libro más completo que corona un vasto sistema, toda una literatura. A los antiguos penitenciarios, a los manuales de los confesores para la Inquisición de los pecados, sucedieron a los directorios. Para la Inquisición de la herejía, que es el pecado más grande, pero para la herejía mayor, que es la brujería, se hicieron directorios o manuales especiales, los martillos para las brujas. Estos manuales, constantemente enriquecidos por el cielo de los dominicos, llegaron a su máxima perfección en el Malleus de Sprenger, libro que lo guió a él mismo durante su gran misión en Alemania y que fue durante un siglo la guía y la luz de los tribunales de la Inquisición. ¿Cómo llegó Sprenger a estudiar estas materias? Él cuenta que, estando una vez en Roma, en el refectorio en que los monjes alojaban a los peregrinos, vio a dos oriundos de Bohemia, un joven sacerdote y su padre. El padre suspiraba y rezaba por el éxito del viaje. Sprenger, conmovido de caridad, le preguntó cuál era la causa de su pesar. El viejo, afligido, porque su hijo era poseso, con gran pena y gran gasto lo había traído a Roma, a la tumba de los santos. ¿Ese hijo dónde está?, dijo el monje. A nuestro lado. Al oír esta respuesta tuve miedo, retrocedí, pero contemplé al joven sacerdote y quedé sorprendido al verlo comer con aire modesto y contestar con dulzura. Me dijo que había hablado una vez muy duramente a una vieja y que ésta le había echado un hechizo. Este hechizo estaba escondido bajo un árbol. ¿Bajo qué árbol? La bruja se obstinaba a no decirlo. Sprenger, siempre por caridad, llevó al poseído de iglesia en iglesia, de reliquia en reliquia. En cada estación hubo exorcismos, furores, gritos, contorsiones, charlas en todos los idiomas y, naturalmente, saltos. Todo esto delante del pueblo que los seguía, los admiraba, se estremecía. Los diablos, tan comunes en Alemania, eran bastante raros en Italia. En unos días Roma no habló de otra cosa. Este asunto, que hizo mucho ruido, llamó sin duda alguna la atención sobre el dominico. Sprenger estudió, compiló todos los Mallei y otros manuscritos y se convirtió en una fuerza de primer orden en procedimientos demoníacos. Su Malleus debió ser hecho en los 20 años que separan esta aventura de la gran misión que confió a Sprenger el Papa Inocencio VIII en 1484. Era necesario escoger un hombre hábil para esta misión en Alemania, un hombre inteligente, capaz, que venciera la repugnancia de las realezas germánicas al tenebroso sistema que se procura introducir. Roma había tenido un rudo fracaso en los Países Bajos, un fracaso que honró a la Inquisición y como consecuencia la cerró Francia. Solo Tolosa, como antigua comarca albigense, sufrió la Inquisición. Hacia el año 1460
un penitenciario de Roma convertido en decano de Arras, imaginó dar un golpe de terror a las cámaras de retórica o reuniones literarias que comenzaban a discutir temas religiosos. Quemó como brujo a uno de estos retóricos y con él a algunos burgueses ricos y hasta algunos caballeros. La nobleza, al sentirse tocado, se irritó. La voz pública se elevó con violencia. La Inquisición fue escarnecida, maldecida, sobre todo en Francia. El Parlamento de París le dio con la puerta en las narices y Roma, por torpeza, perdió esta oportunidad de introducir en el norte el dominio por el terror. El momento pareció mejor elegido hacia 1484. La Inquisición, que había alcanzado proporciones terribles en España, donde dominaba la realeza, parecía ya una institución conquistadora que marchaba por sí sola, penetraba en todas partes y todo lo invadía. Es verdad que había encontrado obstáculos en Alemania, donde la celosa oposición de los príncipes eclesiásticos que tenían sus tribunales, su Inquisición personal, no parecía dispuesta a recibir la Inquisición de Roma. Pero la situación de estos príncipes, la gran inquietud que les provocaban los movimientos populares, los volvía más manejables. El Rin y Suabia, en el oriente mismo, hacia Salzburgo, todas estas comarcas parecían minadas por la base. A cada momento estallaban rebeliones de campesinos. Se hubiera dicho que existía un inmenso volcán subterráneo, un invisible lago de fuego que, en una y otra parte, se revelaba por medio de surtidores de llamas. La Inquisición extranjera más temida que la alemana llega aquí a maravilla para aterrorizar al país, quebrar los espíritus rebeldes, quemar como brujos a aquellos que mañana podían ser insurrectos. Excelente arma popular para dominar al pueblo. Admirable derivativo. La tempestad iba a cambiar de rumbo y dirigirse contra los brujos, de la misma manera que en 1349 y en otras ocasiones había sido desviada hacia los judíos. Pero faltaba un hombre, el primer inquisitor que ante las cortes celosas de Maguncia y de Colonia, ante el pueblo burlón de Frankfurt o de Estrasburgo, levantara un tribunal. Debía ser un hombre inteligente. Era necesario que su habilidad personal equilibrara, hiciera olvidar a veces lo odioso de su ministerio. Roma, por otra parte, siempre ha tenido un purito escoger muy bien sus hombres, preocupándose poco de los asuntos y mucho de las personas. Roma ha creído, no sin razón, que el éxito dependía del carácter particular de los agentes enviados a cada país. Sprenger era el hombre necesario. En primer lugar, era alemán, lo dominico. Estaba apoyado de antemano por esta orden temida, por todos sus conventos, todas sus escuelas. Era necesario un digno hijo de las escuelas, un buen hombre que pudiera recitar en cualquier momento los textos. Sprenger era todo eso. Y además, era un idiota. Se escribe con frecuencia que diabolos proviene de día, dos, y de bolus, bola o píldora, porque traga a la vez el alma y el cuerpo, haciendo de ambas cosas un mismo bocado. Pero continuó con la seriedad de Sganarelle. Según la etimología griega, diabolos significa clausus ergastulo, o bien de fluens, de full, es decir, el que cae porque ha caído del cielo. ¿De dónde proviene maleficio? De maleficiendo, que significa male de fide sentido. Extraña etimología, pero de gran alcance. Si el maleficio está asimilado a las malas opiniones, todo brujo es un hereje, y todo aquel que duda es un brujo. Podemos entonces quemar como brujos a todos aquellos que piensen mal.
Es lo que se había hecho en Arras y era lo que se quería establecer poco a poco en todas partes. Este es el incontestable y sólido mérito de Sprenger. Es imbécil pero intrépido. Utilizar audazmente la tesis menos aceptable. Otro intentaría eludir, atenuar, disminuir las objeciones. Él no. Desde la primera página muestra de cara, expone una a una las razones naturales e evidentes por las que no se debe creer en los milagros diabólicos. Y después añade fríamente otros tantos errores heréticos. Y sin refutar las razones copia los textos contrarios. Santo Tomás, la Biblia, las leyendas, los canonistas, los glosadores. Primero muestra el buen sentido, después lo pulveriza con autoridad. Satisfecho, vuelve a sentarse, sereno, vencedor. Parece decir: bien, ¿qué dices ahora? ¿Quién sería bastante osado para utilizar su razón? Dude, por ejemplo, que el diablo no se divierte en meterse entre los esposos, cuando todos los días la Iglesia y los canonistas admiten esto como motivo de separación. Esto sin duda no tiene réplica. Nadie diría nada. Sprenger, a la cabeza de este manual de jueces, declara que la menor duda es herética, y el juez queda atado. Siente que no tiene derecho a protestar. Siente que si desdichadamente hay en alguien alguna tentación de duda o de humanidad, debe comenzar por condenarse y quemarse a sí mismo. En todas partes el mismo método. Primero el buen sentido, después de frente, de cara, sin precaución, la negación del buen sentido. Alguien, por ejemplo, podría tener la tentación de decir que, ya que el amor está en el alma, no es necesario suponer que pueda ser provocado por la acción misteriosa del diablo. Pero esto no es espacioso. No, dice Sprenger, distinguió aquel que corta la madera. No es causa de la combustión de ésta, es solamente la causa indirecta. El leñador es en este caso el amor. Véase Dionisio del Areopagita, Orígenes, Juan Damasceno. Por lo tanto, el amor no es más que la causa indirecta del amor. He aquí de qué sirve haber estudiado. No es una escuela débil lo que ha podido producir un hombre semejante. Solo Colonia, Lovaina, París tenía máquinas apropiadas para modelar así el cerebro humano. La escuela de París era fuerte. Para los cursos de latín, ¿qué oponer al Fanotus de Gargantúa? Pero más fuerte era todavía Colonia, la gloriosa reina de las tinieblas, que dio a Hutten el tipo de los obscuriviri, de los obscurantinos e ignorantes, raza tan próspera y fecunda. Este sólido ecolástico, lleno de palabras, vacío de sentido, enemigo jurado de la naturaleza y de la razón, se asienta con soberbia fe sobre esos libros con su toca, con su grasa y con su polvo. Sobre la mesa de su tribunal tiene a un lado la suma y al otro el directorium. No sale nunca de ellos. Sonríen de todo lo demás. No es un hombre como él a quien harán creer nada. No es él quien caerá en la astrología o en la alquimia. Tonterías no bastante tontas que llevan la observación. ¿Qué digo? Sprenger es un espíritu fuerte. Duda de las antiguas recetas. Cuando Alberto del Grande asegura que la saliva puesta en una fuente basta para provocar una gran tempestad, él menea la cabeza. La salvia. A otros con ese cuento, por favor. Si se tiene un poco de experiencia, se reconoce aquí inmediatamente la treta de alguien que quiera hacernos perder la pista y cambiarlo todo, es decir, el astuto príncipe del aire. Pero no podrá engañar porque se ha encontrado con un doctor más maligno que el maligno. Me hubiera gustado ver cara a cara a este tipo admirable de juez y a las gentes a quienes debía juzgar. Dos criaturas tomadas por Dios en dos mundos diferentes. No hubieran podido ser más opuestas, más extrañas la una a la otra, más desprovistas de lengua común. La vieja, esqueleto harapiento con ojos brillantes de malicia, 3 veces recocida en el fuego del infierno,
el siniestro solitario, el pastor de la selva negra o de los altos desiertos de los Alpes. He aquí los salvajes que se presentan ante la mirada apagada de este sabiondo ante el juicio de este escolástico. Por otra parte, no lo harán sudar mucho sobre su lecho de justicia. Sin tortura dicen todo. La tortura vendrá, pero después, como complemento y adorno del proceso verbal, los acusados explican y cuentan ordenadamente todo lo que han hecho. El diablo es el amigo íntimo del pastor y se acuesta con la bruja. Ella sonríe triunfante, goza visiblemente con terror la asamblea. He aquí una vieja loca, el pastor no es lo menos. ¿Son acaso imbéciles? Ni la una ni el otro. Lejos de esto son refinados, sutiles, escuchan crecer la hierba y ven a través de los muros. Y lo que ven todavía mejor son los monumentales orejas de asno que sombrean el bonete del doctor. Ven sobre todo el miedo que les tiene, porque por más que se haga el valiente está temblando. Él mismo reconoce que el sacerdote, si no protege conjurando al demonio, logra a veces que éste cambie de vivienda, que pase al cuerpo del sacerdote mismo, porque le parece más halagador habitar un cuerpo consagrado a Dios. ¿Quién sabe si estos sencillos diablos de los pastores y de las brujas no tienen la ambición de habitar en el cuerpo de un inquisidor? Él no está en modo alguno tranquilo cuando con su voz más grave dice a la vieja: «Si tu amo es tan poderoso, ¿cómo es que yo no siento tus ataques?» Y lo sentía demasiado, añade el pobre hombre en su libro. Cuando estaba en Ratisbona, innumerables veces vinieron los demonios a golpear los paneles de mi ventana. Innumerables veces hundieron alfileres en mi bonete. Después hubo centenares de visiones, perros, monos, etc. La alegría mayor del diablo, este gran lógico, era proponer por boca de la falsa vieja argumentos molestos, preguntas insidiosas, a las que él no podía escapar más que haciendo como ese pez que huye ensuciando el agua, ennegreciéndola como tinta. Por ejemplo, el diablo solo actúa si Dios lo permite. ¿Por qué? Pues castigar a sus instrumentos. O bien, nosotros no somos libres. Dios permite, como sucedió con el pobre Job, que el diablo nos tiente y nos empuje, que nos violente con sus golpes. ¿Se debe castigar a quien no es libre? Sprenger se las arregla diciendo: «Ustedes son seres libres». Aquí seguramente citaba los textos. «Ustedes no son siervos más que de su pacto con el malo». A esto la respuesta sería muy fácil. Si Dios permite al malo tentarnos y hacer un pacto, es que Él vuelve este pacto posible, etc. Soy bien, bueno, dice él, en escuchar a estas gentes. Es tonto quien disputa con el diablo. Todo el pueblo dice lo mismo, todos aplauden el proceso, todos están conmovidos, entremecidos, impacientes por ver la ejecución. Ya ha habido bastantes ahorcados, pero el brujo y la bruja será una fiesta muy curiosa ver estos dos leños ardiendo en la llama. El juez tiene al pueblo de su parte, no se siente turbado. Con el directorium bastan 3 testigos. ¿Y cómo no encontrar 3 testigos, sobre todo para testimoniar lo falso? En toda la aldea mendicante, en toda aldea envidiosa llena de los odios de vecinos, abundan los testigos. Por otra parte, el directorium es un libro viejo que tiene más de un siglo. En el siglo XV, siglo de las luces, todo se ha perfeccionado. Si no hay testigos, basta con la voz pública, con el grito general. Faust Helley es un erudito y luminoso traité de la instrucción criminal. Ha explicado perfectamente cómo Inocencio III, hacia 1200, suprimió las garantías de la acusación hasta ese momento necesarias, sobre todo la pena de la calumnia que podía recaer sobre el acusador. Esto fue sustituido por los tenebrosos procedimientos de la denunciación y la Inquisición. Veas en Soldán la ligereza terrible de los últimos procesos. La sangre corrió como agua.
Grito sincero, grito de terror, grito lamentable de las víctimas, de los pobres hechizados. Sprenger se conmueve profundamente. No crean que se trata de uno de esos escolásticos insensibles, de uno de esos hombres de seca abstracción. Él tiene corazón. Es justamente por eso que mata con tanta facilidad. Es compasivo, está lleno de caridad. Siente piedad por esa mujer desconsolada, antes sencita, cuyo hijo se ahogó al recibir una mirada de la bruja. Tiene piedad del pobre hombre cuyo campo la bruja hizo congelar. Se apiada del marido que, sin ser brujo, descubrió que su mujer lo era y la llevó con la cuerda al cuello Sprenger para que la hiciera quemar. Con un hombre cruel, tal vez sería posible arreglárselas, pero con este bueno de Sprenger no hay nada que esperar. Su humanidad es demasiado fuerte. Aquí se es quemado sin remedio, o es necesaria mucha habilidad, una gran presencia de espíritu. Un día la traen, la queja de 3 buenas damas de Estrasburgo, que el mismo día, a la misma hora, se sintieron golpeadas por una mano invisible. ¿Cómo es esto? Ellas solo pudieron acusar a un hombre de mala catadura que parecía haberles lanzado un hechizo. Llevado ante el inquisidor, el hombre protestó, juró por todos los santos que no conocía a esas damas, que jamás las había visto. El juez se negó a creerle. Llantos, juramentos, nada sirvió. La gran piedad que sentía por las damas lo volvía inexorable, lo indignaba ante las negativas. Finalmente se levantó. El hombre iba a ser torturado, y allí el hombre confesó, como lo hacen los más inocentes. Pidió que lo dejaran hablar y dijo: recuerdo, en efecto, que ayer a esa misma hora yo castigué. ¿A quién? No a unas crías bautizadas, sino a 3 gatas que furiosamente vinieron a morderme las piernas. El juez, que es un hombre penetrante, comprende entonces todo el asunto. El pobre hombre era inocente, y las damas seguramente en días determinados se convertían en gatas que el maligno se divertiría en lanzar contra las piernas de los cristianos para perderlos y hacerlos pasar por brujos. Con un juez menos hábil, esto no hubiera podido adivinarse, pero no siempre se puede contar con un hombre semejante. Era necesario, siempre sobre la mesa de la Inquisición, estuviera presente aquella guía asnal que revelaba al juez simple y poco experimentado las trampas del viejo enemigo, los medios de engañarlo, la táctica hábil y profunda que el gran Sprenger había usado tan dichosamente en sus campañas del Rin. Con este fin, el Malleus, que debía ser llevado en el bolsillo, fue impreso en un formato pequeño, entonces muy raro. No hubiera sido conveniente que el turbado público viera al juez abrir sobre la mesa un enorme mamotreto in folio. De esta manera se podía, sin afectación, mirar de reojo y bajo la mesa, hojear aquel manual de tontería. El Malleus, como todos los libros de este género, contiene una confesión singular, la de que el diablo gana terreno y Dios la pierde, que el género humano salvado por Jesús se convierte en la conquista del diablo. Este demasiado visiblemente avanza de leyenda en leyenda. Cuánto camino recorrido desde los tiempos del Evangelio, en los que se contaba con alojarse en el cuerpo de unos puercos, hasta llegar a la época de Dante, en que, convertido en teólogo y jurista, argumenta con los santos, aboga y, para culminación de un silogismo vencedor, se llama el alma disputada, diciendo con risa triunfal: tú ignorabas que yo era también un lógico. En los primeros tiempos de la Edad Media, el diablo esperaba la agonía para apoderarse del alma y llevarla consigo. Santa Hildegarda, hacia 1100, cree que no puede entrar en el cuerpo de un hombre vivo, porque de este modo los miembros se dispersarían. Es la sombra y el humo del diablo los que entran únicamente. Este último resplandor de buen sentido desapareció en el siglo XII. En el siglo XIII encontramos a un prior que teme de tal manera ser tomado vivo por el diablo que se hace custodiar día y noche por 200 hombres armados. Aquí se inicia una época de errores crecientes, en que el hombre se fía cada vez menos de la protección divina. El demonio
no es ya un espíritu furtivo, un ladrón nocturno que se desliza en las tinieblas. Es el intrépido adversario, el audaz, mono de Dios que bajo el sol a pleno día enfrenta la creación. ¿Quién ha dicho esto? ¿La leyenda? No, los más grandes doctores. El diablo transforma a todos los seres, dice Alberto del Grande. Santo Tomás va mucho más lejos. Todos los cambios, dice, que pueden hacerse por la naturaleza y por los gérmenes pueden ser imitados por el diablo. Sorprendente concesión que en una boca tan grave equivale nada menos que a constituir otro creador frente al creador. Pero para aquello que pueda hacerse sin gérmenes, añade, una metamorfosis del hombre en bestia, la resurrección de un muerto, esas cosas el diablo no las puede hacer. La parte de Dios ha quedado bien reducida, por cierto. En realidad, no le queda más que el milagro, la acción rara y singular, pero el milagro cotidiano. La vida ya no le pertenece únicamente. El demonio, su imitador, comparte con él la naturaleza. Para el hombre, cuyos débiles ojos no diferencian la naturaleza creada por Dios de la naturaleza creada por el diablo, el mundo aparece dividido. Una terrible incertidumbre planeará sobre todas las cosas, la inocencia de la naturaleza se ha perdido. La fuente pura, la blanca flor, el pájaro, ¿provienen de Dios o son pérfidas imitaciones, trampas tendidas al hombre? Atrás, todo se vuelve sospechoso. De las dos creaciones, la buena está oscurecida e invadida al igual que la otra, la sospechosa. La sombra del diablo vela del día, se extiende sobre la vida toda. A juzgar por la apariencia y por los terrores humanos ya no comparte el mundo, lo ha usurpado enteramente. Así son las cosas en la época de Sprenger. Su libro está lleno de las confesiones más tristes sobre la impotencia de Dios. Él permite que así sea. Permitir una ilusión tan completa. Permitir creer que el diablo lo sea todo y Dios nada. Es más que permitir, es decidir la condenación de un mundo de almas desaventuradas que no tienen nada que defender contra este error. Ninguna oración, ninguna penitencia, ninguna peregrinación son suficientes. Ni siquiera, admite, el sacramento del altar. Extraña modificación. Las monjas bien confesadas, con la hostia en la boca, admiten que en este mismo momento sienten el amante infernal que sin vergüenza ni miedo las inquieta y no las suelta. Y apremiados por las preguntas añaden llorando que tienen el cuerpo porque tienen el alma. Los antiguos maniqueos, los modernos albigenses, fueron acusados de haber creído en el poder del mal que luchaban junto a él bien e igualaban al diablo con Dios. Pero aquí es más que igual. Si Dios en la hueste no hace nada, el diablo parece superior. No me sorprende el extraño espectáculo que ofrece el mundo entonces. España, con oscura furia, Alemania, con la cólera asustada y pedante que demuestra Almaleos, persiguen al insolente vencedor en los desdichados donde fija su residencia y quemamos, destruimos las casas vivas donde él se había establecido. Al encontrarlo demasiado fuerte en el alma, queremos expulsarlo del cuerpo. ¿Para qué? Quema a esta anciana que se instala en casa de la vecina. ¿Qué dije? A veces apresa. Si creemos a Sprenger, al sacerdote que lo exorciza, triunfando incluso ante su juez. Los dominicos, sin embargo, aconsejaron como expediente intentar la intersección de la Virgen, la repetición continua del Ave María. Sin embargo, Sprenger admite que este remedio es efímero. Podemos quedar atrapados entre dos aves. De ahí la invención del rosario, el rosario de las Ave Marías, mediante el cual uno puede murmurar indefinidamente, sin intención, mientras la mente está en otra parte. Poblaciones enteras adoptaron este primer intento del arte con el que Loyola intentaría liderar el mundo y del que su exercitia fueron el ingenioso rudimento. Todo esto parece contradecir lo que dijimos en el capítulo anterior sobre la decadencia de la brujería.
El diablo Ar es popular y está presente en todas partes. Parece haber ganado, pero ¿está disfrutando de la victoria? ¿Gana en sustancia? Sí, bajo el nuevo aspecto de la revuelta científica que nos regalará el luminoso renacimiento. No, bajo el aspecto antiguo del espíritu oscuro de la brujería. Sus leyendas en el siglo XVI, más numerosas y difundidas que nunca, se vuelven fácilmente grotescas. Temblamos y, sin embargo, reímos.